Bienvenidos a otra sesión de termoquímica virtual. En esta oportunidad vamos a continuar con el equilibrio entre fases líquidas. Y recordemos primero la introducción que se realizó en la sesión anterior, esa sesión del laboratorio. Estamos dentro de un tópico en el cual vamos a estudiar la formación de fases líquidas y el equilibrio que se produce entre estas. La sesión pasada vimos un poco el concepto de la formación de fases y llegamos a establecer una gran pregunta al final del último video, y está reflejada un poco acá. ¿Cómo podemos predecir la formación de fases líquidas? ¿Y a qué me refiero con esto? En concreto, si tengo un recipiente y le agrego un líquido A puro y le agrego por otra parte un líquido B puro, la pregunta, el cuestionamiento es si esto va a formar una fase homogénea, es decir, una sola fase, como el caso de de mezclar metanol con agua, como lo vieron en el ejemplo de laboratorio, o esto se va a separar en dos fases, o tal vez más, como era el ejemplo que vimos con hexano y metanol en la clase pasada, o en el extremo de inmiscibilidad total, como era el caso del ciclohexano y agua. ¿Cómo podemos predecir esto? Y la respuesta está en un concepto que aparece acá arriba: el equilibrio. Porque desde el momento que nosotros realizamos el mezclamiento, hasta que se estabiliza el proceso, ocurre, ¿no es cierto?, un proceso dinámico en el cual se deja reposar hasta que finalmente se alcanza lo que se llama el equilibrio. Por lo tanto, pasamos de un mezclamiento hasta un equilibrio. Y la respuesta para determinar si esto finalmente se estabiliza o se equilibra, ¿no es cierto?, en una fase, una mezcla homogénea, o en dos fases o incluso más, tiene que ver con el concepto de equilibrio. Entonces, la respuesta, ¿no es cierto?, está justamente en este concepto de equilibrio. Para eso, nos vamos a ir hacia atrás. Voy a abrir aquí la nube del recuerdo y nos vamos a ir hacia atrás, hacia el capítulo 1. Y en el capítulo 1 vimos justamente el concepto de equilibrio, y en ese concepto de equilibrio termodinámico vimos en particular para todos aquellos procesos o sistemas que operan a presión y temperatura fija. Y este es nuestro caso, ya que estamos considerando equilibrio termodinámico, y el equilibrio evidentemente ocurre a presión y temperatura fija. Por lo tanto, estamos en este caso, y lo que debiese ocurrir, o el criterio que se cumple, la condición de equilibrio, si se recuerdan un poco de ese capítulo 1, era que la energía libre de Gibbs debía tender a ser mínima. Y eso lo vimos con un ejemplo de un gráfico de la energía libre de Gibbs en el tiempo. Y lo que debía pasar es que la energía libre de Gibbs debía disminuir hasta lograr, ¿no es cierto?, un valor constante. En todo este tramo, ¿no es cierto?, la energía libre de Gibbs, la derivada,
el cambio de la energía libre de Gibbs es menor que cero, va decreciendo y llega al punto donde se alcanza el equilibrio con energía libre de Gibbs o el cambio de la energía libre de Gibbs igual a cero. Por lo tanto, lo que tengo acá, ¿no es cierto?, es el equilibrio. Esto era idéntico, ¿no es cierto?, en ese momento lo vimos a la entropía total del universo. La entropía total del universo tenía que aumentar, de acuerdo a la segunda ley, ¿no es cierto?, hasta alcanzar el equilibrio. Lo interesante es que la energía libre de Gibbs del sistema, y no del universo, del sistema debe disminuir siempre. Por lo tanto, se desprende de esto de acá, ¿no es cierto?, que la energía libre de Gibbs debe ser en el equilibrio, vamos a ver, en el equilibrio, la energía libre de Gibbs debe ser igual a cero. Este es el concepto principal, pero aparte de ser la derivada igual a cero, debe cumplir otro requisito. Este es el concepto más básico de equilibrio termodinámico, pero cuando uno mira el gráfico, sabemos que la energía libre de Gibbs aparte debe ser un mínimo, no un máximo, ni un punto de inflexión, debe ser un mínimo. Por lo tanto, aparte de cumplir con que la energía, la derivada sea cero, por el hecho de ser un mínimo, se debe cumplir que la segunda derivada de G debe ser mayor que cero. Por lo tanto, tengo dos condiciones, ¿no es cierto?, que se complementan totalmente. Vamos a alcanzar el equilibrio siempre y cuando la derivada de G sea igual a cero y que además de eso sea un mínimo. Si esto es un máximo, entonces no estoy en el equilibrio. Debe ser un mínimo. Por lo tanto, yo puedo predecir para un sistema líquido lo siguiente. Voy a suponer, esta va a ser mi suposición, vamos a suponer que mezclando el compuesto 1 más el compuesto 2, un sistema binario, se obtiene una sola fase. Si estamos en el caso de obtener una sola fase, entonces la energía libre de Gibbs total del sistema será igual, vamos a ir por detalle, será igual a la energía libre de Gibbs de la mezcla ideal más la energía libre de Gibbs de exceso. Esto es para mezclas líquidas. Recuerden que estamos en líquidos, por lo tanto, la energía libre de Gibbs total la interpretamos como la mezcla ideal más el G exceso. Y la mezcla ideal es la es la sumatoria de los G ideales de los compuestos puros más RT y aparecen los G exceso. Esta es el G de la mezcla ideal. Si trabajo a presión y temperatura constante, me puedo dar una base de energía a P y T del sistema. Y voy a tomar la decisión de que el G de un compuesto puro a estas condiciones será cero. Si me voy a dar la base, me la doy en los compuestos puros a las condiciones del sistema y digo que la energía libre de Gibbs en ese punto es cero, que la entropía es cero, que la entalpía es cero. Por lo tanto, el G
va a ser igual, esto se va y me queda RT por la sumatoria x sub i logaritmo de x sub i, y ahora me toca interpretar el g exceso. Pero el g exceso lo puedo interpretar en función de algún modelo, o en general lo puedo interpretar como RT por la sumatoria de los x sub i logaritmo de gamma sub i. ¿De dónde sale esta fórmula? Esa fórmula sale de, esto es g exceso, esto sale del capítulo que vimos, las propiedades de exceso y de los coeficientes de actividad que están conectados. Por lo tanto, tengo una fórmula general de la energía libre de Gibbs para un sistema líquido. Por lo tanto, si yo necesito, o yo estoy suponiendo de que esto se estabiliza en una sola fase, esta es la ecuación que interpreta la energía libre de Gibbs. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? Tendré que derivar, ¿no es cierto?, 2 veces para verificar que la segunda derivada sea menor que 0. Voy a borrar acá. Por lo tanto, para un sistema binario, G total, y lo voy a dividir por RT, es igual a la sumatoria de los x sub i logaritmo de x sub i más la sumatoria de x sub i logaritmo de gamma sub i. Esta es la ecuación del G para una sola fase. Y esto lo que voy a tener que hacer es derivarlo respecto a la variable, si estoy en un sistema binario, a x1 cuadrado, y obtener la segunda derivada y verificar que la segunda derivada sea mayor que 0. Eso es lo que debo verificar. Si la derivada es mayor que 0, entonces lo que voy a obtener, ¿no es cierto?, es si es positivo, ¿no es cierto?, si esto se cumple, lo voy a poner así, si esto se cumple, lo que tengo, ¿no es cierto?, es que el sistema efectivamente se estabiliza en una fase. Si esto resulta ser menor que 0, entonces el sistema no se va a estabilizar en una fase. Por lo tanto, si no se estabiliza en una sola fase, se desprende que vamos a tener formación de 2 o más fases. Ahora, ¿por qué esta es la ecuación del supuesto que tenemos nosotros? Que combinamos compuesto 1 y 2 y lo que se obtiene es una sola fase. Veamos el caso contrario en que mezclo el compuesto 1 y 2 y lo que se obtienen son 2 fases, una fase alfa y una fase beta. Entonces, en ese caso, que lo voy a poner aquí en chico, si tengo una fase alfa y una fase beta, la ecuación del G tendría que ser igual a la ecuación del G de la fase alfa más el G de la fase beta. Por lo tanto, sería diferente. Los mismos términos, pero sería con alfa, 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 más beta, 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 beta. Por lo tanto, la ecuación sería distinta. Esta ecuación que está aquí, donde no hay alfa ni beta, es porque estamos suponiendo que hay una sola fase. Y por eso, cuando tomo esta ecuación y la derivo 2 veces, puedo verificar si existe o no formación o
estabilización en una sola fase. De aquí, lo único complicado de calcular son los coeficientes de actividad, que ustedes saben cómo se calculan utilizando modelos como Van Laar, Margules, Wilson, la ecuación simétrica, cuyas constantes están en la tabla que ya saben dónde se encuentran. Por lo tanto, todo esto se resume en poder interpretar la energía libre de Gibbs. Veamos esto gráficamente. La visualización gráfica. Si tengo un gráfico de la energía libre de Gibbs del sistema en función de la composición global del compuesto 1 entre 0 y 1, recordemos la ecuación que teníamos. G es igual a la sumatoria y recordemos que la energía libre de Gibbs de los compuestos puros fue acordada de acuerdo a la base de energía en 0. Por lo tanto, voy a pensar que aquí está el 0. ¿Por qué arriba? Porque recuerden que la energía libre de Gibbs alcanza mínimos, por lo tanto debe bajar. Por lo tanto, si esta es la energía libre de Gibbs, luego de G partido por R de lejos, aquí tengo el valor 0. Y aquí tendré, ¿no es cierto?, distintos valores negativos en el eje vertical. Por lo tanto, si tengo compuesto 1, ¿no es cierto?, 100% compuesto 1, 0% compuesto 1, 100% compuesto 2, las energías libres de Gibbs de los compuestos puros son 0. Yo puedo tener una curva como esta. ¿Qué pasa con esta curva? Esta curva, y le voy a poner la curva 1, yo puedo decir que la curva 1, la segunda derivada, por el hecho de que se alcanza un mínimo, la segunda derivada respecto a la composición resulta ser siempre mayor que 0. No hay cambio en lo que se llama la curvatura. Esta curva es siempre convexa. Aquí siempre está la gran confusión si es cóncavo o convexo. Esto es una figura convexa, donde se alcanza un mínimo. Para todo esto, ocurre, vamos a especificar un poco mejor, la curva 1, para todo Z1, la segunda derivada de G respecto a Z1 cuadrado resulta ser mayor que 0. Por lo tanto, para cualquier composición lo que tengo es convexidad siempre, se alcanza un mínimo claramente. Lo que puedo desprender de esto en base al análisis anterior es que esta curva 1 siempre se estabiliza en una fase. Siempre. Para todo Z1. Si se me ocurre hacer una mezcla equimolar entre el compuesto 1 y 2, lo junto, lo que voy a obtener es una sola fase. Si se me ocurre hacer una mezcla al 10% molar del compuesto 1, lo que voy a obtener es una sola fase, porque la segunda derivada para cualquier composición resulta ser mayor que 0. Vamos a ver otra curva, la curva número 2. ¿Qué pasa con esta curva número 2? Si se dan cuenta, la curva
o la gráfica número 2 tiene cambios en su curvatura. La número 1 tiene siempre la misma curvatura, es siempre convexa. Sin embargo, la número 2 tiene un cambio en su curvatura. Estos son conceptos que se veían en el curso de cálculo 1. Hay un cambio en la curvatura de la curva. De hecho, voy a acentuar algunos rasgos para mejor comprensión. De hecho, lo que estamos viendo acá es que se alcanza mínimo. Aquí teníamos un solo mínimo, pero acá tengo dos mínimos. Pero a su vez tengo un máximo. Y lo que puedo ver, ¿no es cierto?, es que este primer tramo resulta ser convexo. Tiene una curvatura, ¿no es cierto?, similar a la que está acá porque se alcanza un mínimo. Igual en el otro extremo. Pero sin embargo, en la parte media tengo un cambio en la curvatura y pasa de ser convexa a cóncava. Y más o menos esto se produce acá. Y se produce una región en la cual la curva pasa de ser convexa pasa a ser cóncava. Y desde el punto de vista de la segunda derivada, lo que tengo es que en este rango de acá, la segunda derivada resulta ser menor que 0. A ver, parece que me he equivocado. No, está bien. Resulta ser menor que 0. Aquí, por el hecho de que la curva es convexa y alcanza un mínimo, la segunda derivada resulta ser mayor que 0. Y en este otro extremo, también la segunda derivada resulta ser mayor que 0. Por lo tanto, lo que puedo decir para la curva 2 es diferente. Dependiendo de la composición Z, voy a tener que la curva es convexa o cóncava. ¿Y dónde se produce el cambio de la curvatura? Es una definición, un punto que ustedes deben conocer. Este punto donde se produce el cambio de la curvatura se conocen como los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión. Y recuerden cuál era la característica o la expresión matemática que define un punto de inflexión. La segunda derivada igual 0. Hay un cambio en la curvatura. Por lo tanto, en el caso de la curva número 2, puedo escribir algo diferente. Y eso lo voy a anotar acá abajo. Para la curva 2, yo puedo hacer algo así. Aquí tengo el Z1 entre 0 y 1. Y lo que tengo, ¿no es cierto?, es el punto de inflexión 1, el punto de inflexión 2. Y lo que tengo es que en este sector de acá tengo la segunda derivada mayor que 0, segunda derivada menor que 0, y segunda derivada nuevamente mayor que 0. Por lo tanto, lo que tengo acá es que el sistema cumple con el criterio de estabilidad y lo que voy a tener es una sola fase. Sin embargo, al otro lado, también, al otro extremo, una sola fase. Pero lo interesante es que en el sector medio, la segunda derivada no cumple con el criterio de estabilidad. Por lo tanto, lo que voy a tener aquí es dos o más fases. Lo que acabo de escribir acá, lo que acabo de diagramar, se llama el espectro de estabilidad del sistema.
¿Qué quiere decir eso en concreto? Que, por ejemplo, si se me ocurre hacer una mezcla equimolar entre el compuesto 1 y 2, voy a tomar partes iguales y el gráfico me dice que es muy probable que el sistema se estabilice en el equilibrio en dos fases y voy a tener separación de fases. Por otro lado, si se me ocurre hacer una mezcla con 10% molar del compuesto 1, es muy probable que me encuentre en este sector y lo que voy a tener es que el sistema se estabilice en una sola fase. De esa forma, graficando la energía libre de Gibbs u obteniendo la segunda derivada de la energía libre de Gibbs, yo voy a poder predecir la existencia de solo una fase o la presencia de dos o más fases. Lo que viene es otra pregunta. Una vez que nosotros predecimos, ¿no es cierto?, la existencia de dos fases, la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo determinar la concentración de esas fases y la masa que tiene o los moles que tiene cada una de esas fases? Lo que viene a continuación es analizar el equilibrio propiamente tal entre las fases líquidas. Pero primero vamos a ver algunos ejemplos de estas gráficas con sistemas reales. Nos vemos en la próxima.